Este video trata acerca de la prueba de hipótesis. Como primer punto, recordemos cómo se clasifica la estadística inferencial. La estadística inferencial la podemos clasificar en dos grandes ramas. Una de ellas es la estimación de parámetros, que puede ser a través de una estimación puntual o a través de una estimación por intervalo de confianza. Y la otra es la prueba de hipótesis. Es por eso que la prueba de hipótesis, como rama de la estadística inferencial, permite realizar generalizaciones a partir de una muestra que ha sido seleccionada a partir de una población. Mediante la prueba de hipótesis vamos a poder determinar si dos o más grupos son iguales o distintos desde el punto de vista estadístico. Es necesario llegar a comprender esos dos términos, ya que son bastante utilizados en la estadística inferencial, sobre todo en la prueba de hipótesis. Uno de ellos es el nivel de confianza y el otro el nivel de significancia. El nivel de confianza es el valor de la confianza que permite aceptar que los datos obtenidos en la muestra describen correctamente a la población, mientras que el nivel de significancia es la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válido un estudio, cada vez que estemos trabajando con una muestra. Estos dos términos son complementarios. Eso significa que si sumamos esos dos términos, vamos a obtener como resultado un 100%. A continuación, veamos qué es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis estadística es la exposición estadística de una suposición o creencia acerca de los parámetros poblacionales. Recordemos que un parámetro va a ser un valor que describe o que resume una población. Además, consiste en plantearse una hipótesis nula y una hipótesis alterna, para después realizar pruebas estadísticas y decidir con cuál de estas dos nos vamos a quedar. ¿De qué tratan la hipótesis nula y la hipótesis alterna? La hipótesis nula, representada como H0, es también llamada la hipótesis de trabajo, mientras que la hipótesis alterna la podemos representar a través de H⁻A o H⁻1 y es también llamada la hipótesis del investigador. La hipótesis nula lo que plantea es de que los grupos comparados no difieren en la característica en estudio. En otras palabras, la hipótesis nula plantea una igualdad, mientras que la hipótesis alterna plantea que los grupos comparados sí difieren en la característica en estudio. En otras palabras, la hipótesis alterna plantea una diferencia. La hipótesis nula es también llamada hipótesis de trabajo debido a que es en base a esta que vamos a realizar todos los cálculos. Vamos a trabajar en base a esta hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es también llamada hipótesis del investigador, ya que cuando deseamos realizar un estudio de investigación, lo que deseamos encontrar es que haya diferencia en los grupos. Muy difícilmente vamos a plantear un trabajo de investigación para demostrar que los grupos son iguales, sino que lo que deseamos encontrar es que los grupos sean distintos.
Es por eso que la hipótesis alterna es también llamada hipótesis del investigador. Existen varios pasos para realizar una prueba de hipótesis, los cuales los podemos resumir de la siguiente manera. De primero, es necesario plantearse una hipótesis nula y una alterna. Ya vimos que en la hipótesis nula vamos a plantear una igualdad, mientras que en la hipótesis alterna vamos a plantear una diferencia. Luego, decidir qué prueba estadística debemos de utilizar. ¿Cuál va a ser la prueba estadística más adecuada? Después debemos de seleccionar el nivel de significancia para la prueba estadística. Después de eso realizar los cálculos y en base a eso, en base a los resultados, vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y luego hacer y exponer conclusiones. Estos serían entonces los pasos para realizar una prueba de hipótesis. Cuando estamos realizando una prueba de hipótesis, es necesario que comprendamos que como las conclusiones a las que lleguemos provienen de una muestra, existe la probabilidad de equivocarnos siempre. Por lo tanto, tenemos ciertos errores en las pruebas de hipótesis. Veamos cuáles son esos tipos de errores. Recordemos que al momento de realizar una prueba de hipótesis nos planteamos dos hipótesis, una nula y una alterna. La nula es llamada también hipótesis de trabajo y es en base a esta en la que se va a trabajar y realizar todos los cálculos. En base a eso tenemos 4 tipos de decisiones. Existen 2 decisiones que son correctas y existen 2 decisiones que son incorrectas. ¿Cuáles serían las 2 decisiones correctas? Sería aceptar la hipótesis nula cuando realmente es verdadera o cuando rechazamos la hipótesis nula cuando realmente es falsa. En otras palabras, cuando aceptamos la hipótesis nula, estamos indicando que los grupos son iguales. Y si esto es cierto, estamos entonces indicando una decisión correcta. Lo mismo sucede cuando rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, estamos indicando que los grupos son distintos. Y si eso es cierto en la población, estaríamos entonces en una decisión correcta. ¿Cuáles son las 2 decisiones incorrectas? Cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es realmente verdadera. O cuando aceptamos la hipótesis nula y esta es realmente falsa. En otras palabras, cuando rechazamos la hipótesis nula, estamos indicando que los grupos son distintos. Pero si en la población eso no es cierto, si en la población los grupos son iguales, estaríamos en una decisión incorrecta. Al igual que cuando aceptamos la hipótesis nula y esta es falsa. En otras palabras, al aceptar la hipótesis nula, estamos indicando que los grupos son iguales. Pero en realidad, en la población, los grupos son distintos. Sería entonces una decisión incorrecta. En base a lo anterior, podemos elaborar esta tabla de 2×2, en donde, por un lado, tenemos la realidad sobre la hipótesis nula, lo que realmente está pasando y sucediendo en la población. Y por otro lado tenemos los resultados obtenidos en la muestra y la decisión que vamos a tomar
sobre esos resultados encontrados en la muestra. Si nuestra decisión sobre la hipótesis nula es rechazarla y la realidad, lo que sucede realmente en la población es de que es verdadera, estaríamos cometiendo un error. Al igual que si aceptamos la hipótesis nula con los resultados encontrados y la realidad en la población es de que es falsa, estaríamos cometiendo otro error. Veamos de que estos dos errores tienen nombre. Este error se le conoce como error tipo 1 o error alfa. Y este error se comete cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es realmente verdadera. En otras palabras, es indicar que los grupos son distintos cuando en realidad son iguales. El error tipo 2 es también llamado error beta y llegamos a cometer este error cuando aceptamos la hipótesis nula y esa es realmente falsa. En otras palabras, estamos indicando que los grupos son iguales, pero en la realidad los grupos son distintos. Estaríamos cometiendo un error tipo 2. Pero ya vimos que tenemos también dos decisiones que son correctas. Y es cuando aceptamos la hipótesis nula y esta es realmente verdadera. Y cuando rechazamos la hipótesis nula y esa es realmente falsa. Veamos que a esta decisión correcta tiene nombre. Y a esta decisión correcta se le conoce como potencia. Es decir, la potencia es cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es realmente falsa. En otras palabras, estamos indicando que los grupos son distintos cuando en realidad son distintos. Dependiendo del tipo de prueba de hipótesis que deseemos realizar, existen dos escenarios. Un escenario llamado a dos colas, que es bilateral, y otro escenario que es a una cola, o también llamado unilateral. Cuando estamos en un escenario a dos colas o bilateral, es cuando deseamos indicar únicamente si hay o no una diferencia. Es cuando planteamos en la hipótesis nula que el grupo A es igual al grupo B y en la hipótesis alterna que el grupo A es distinto al grupo B. Estamos indicando únicamente ver si existe o no diferencia. Y si observamos esta imagen de una curva de la distribución normal, el nivel de confianza iría en el centro y el nivel de significancia se divide en dos y se iría a la mitad a cada uno de los dos extremos. En cambio, en el escenario a una cola o unilateral, además de indicar una diferencia, estamos indicando además una dirección. Aquí ya no estamos indicando o planteando que el grupo A es igual al grupo B, sino que estamos dándole además una dirección. Entonces la hipótesis nula podría ser el grupo A es menor o igual al grupo B o el grupo A es mayor o igual al grupo B. Y la hipótesis alterna podría ser el grupo A es mayor al B o el grupo A es menor al grupo B. Y al observar estas imágenes podemos darnos cuenta que dependiendo cómo hayamos planteado las hipótesis, el nivel de confianza ya no va a ir en el centro, sino que va a ir a uno de los dos extremos. Allí el nivel de significancia ya no se divide en dos, sino que todo el nivel de significancia va a ir a parar
a uno de los dos extremos. Independientemente de la prueba estadística que vayamos a utilizar, al final, cuando obtengamos el resultado, debemos de decidir con cuál de las dos hipótesis nos vamos a quedar, o con la hipótesis nula o con la hipótesis alterna. Para realizar esta decisión, veamos de que existe una regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y debemos de utilizar dos valores. Vamos a utilizar el valor de P y el nivel de significancia. Veamos que la regla menciona que si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, será rechazada la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, significa que estamos aceptando la hipótesis alterna. Cuando rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, estamos indicando que los grupos son distintos. Y la otra regla menciona que si el valor de P es mayor al nivel de significancia, vamos a aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, cuando el valor de P es mayor al nivel de significancia, vamos a indicar que los grupos son iguales. Veamos de que es una regla de decisión bastante sencilla, en la cual necesitamos de dos valores nada más. Valor de P y nivel de significancia. El nivel de significancia ya vimos que es la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válido un estudio. Internacionalmente, para las ciencias de la salud, se ha establecido de que es de 0.05. Esto significa que la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válido un estudio cada vez que trabajemos con una muestra es de 0.05. Y además tenemos el valor de P. Si el valor de P es menor a la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Si el valor de P supera la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. Cuando realizamos una prueba de hipótesis, ya vimos que debemos plantearnos dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula ya vimos que plantea igualdad. Por lo tanto, estaríamos indicando que el grupo A es igual al grupo B. Mientras que la hipótesis alterna plantea una diferencia. Esto significa que el grupo A es distinto al grupo B. Esto realizando un planteamiento a dos colas. Al tener los resultados del valor de P, imaginemos de que el valor de P encontrado es de 0.03 y que el nivel de significancia es de 0.05. Si vamos a la regla de decisión, vamos a encontrar que el valor de P es menor o igual al nivel de significancia. 0.03 es menor a 0.05.
Y en base a la regla de decisión, vamos a rechazar la hipótesis nula y nos vamos a quedar con la hipótesis alterna, la cual indica que el grupo A es distinto al grupo B. Esos dos grupos son distintos. Y eso lo logramos identificar a través del valor de P y el nivel de significancia. El valor de P es la estimación probabilística de detectar falsamente una diferencia cuando no existe diferencia. En otras palabras, el valor de P va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 1. El error tipo 1, recordemos que es cuando rechazamos la hipótesis nula y esta es realmente verdadera. En otras palabras, la probabilidad de decir que estos dos grupos son distintos y en la realidad son iguales es del 3%. La probabilidad de encontrar que esos dos grupos son distintos y que esta diferencia encontrada sea debida al azar es del 3%. Eso significa entonces el valor de P o el P-valor. El nivel de significancia ya vimos que es de 0.05 y el valor de P es de 0.03. Vemos que el valor de P no llega al límite que habíamos colocado al inicio de 0.05. Esto significa que la proporción de error, el de decir que estos dos grupos son distintos cuando en realidad son iguales, es de 3%. Si nuestro límite es de 5%, límite que hemos colocado desde un inicio a través del nivel de significancia, si el límite es del 5% y hemos encontrado que la probabilidad de cometer ese error es solamente el 3%, no hemos llegado a ese límite. Por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y esto sucede cuando el valor de P es menor al nivel de significancia. Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la nula y aceptar la alterna. En otras palabras, existe suficiente evidencia estadística para indicar que los dos grupos son distintos y que esta diferencia encontrada es muy poco probable de que sea debida al azar, ya que es solamente del 3%. Y si el valor de P fuera ahora de 0.53 y el nivel de significancia seguimos utilizando un valor de 0.05, según la regla de decisión, el valor de P es mayor al nivel de significancia. 0.53 es mayor a 0.05. Debemos de aceptar la hipótesis nula, la cual indica que los dos grupos son iguales. El valor de P nos está dando un resultado de 0.53. Recordemos que uno como investigador lo que desea encontrar es que los dos grupos sean distintos. Muy difícilmente vamos a plantear un estudio de investigación para encontrar que los dos grupos sean iguales. Entonces un investigador desea encontrar diferencia entre los grupos. Veamos de que aquí el valor de P supera el nivel de significancia.
Recordemos que el nivel de significancia lo habíamos planteado desde un inicio. Iba a ser la proporción de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válido un estudio. El p-valor supera esa proporción de error. Nosotros queremos demostrar de que los dos grupos son distintos, pero si indicamos que esos dos grupos son distintos, teniendo una probabilidad de error de 0.53, estamos pasando por mucho esa proporción de error que habíamos colocado como límite, que era 0.05. Es por eso que si el valor de P supera el nivel de significancia, no tendríamos suficiente evidencia estadística para indicar que los dos grupos son distintos. En cambio, si el valor de P fuera menor a 0.05, tendríamos suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, indicando que los dos grupos son distintos. Y es así como vamos a emplear la regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula.